¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Ciencias Políticas. En el Centro de Relaciones Internacionales estamos dando inicio a un ciclo de conferencias que hemos denominado Actores del diseño y ejecución de la política exterior mexicana en el siglo XX, dirigida fundamentalmente a los interesados en el área de la política exterior, pero también a los apasionados del trabajo de la diplomacia mexicana y de sus actores, de sus representantes, ¿verdad? En esta ocasión, este ciclo que se organiza como parte de los trabajos de nuestro Centro de Relaciones Internacionales, va a presentar una serie de conferencias que van a revisar el quehacer de algunos de nuestros diplomáticos más destacados de este siglo XX, ¿verdad? Hemos considerado que el análisis de la política exterior de un país puede plantearse desde diversas perspectivas y atendiendo diversos aspectos. Este ciclo de conferencias para estudiantes de relaciones internacionales de nuestra facultad tiene el objetivo de revisar el quehacer de la diplomacia mexicana a partir de la presentación de la obra y las ideas de destacados formuladores y ejecutores de la misma. Estudiosos y conocedores de la obra de embajadores mexicanos nos va a permitir enriquecer y sistematizar el conocimiento de la diplomacia mexicana, así como el pensamiento internacional que la ha conducido y conformado. La diplomacia como área de conocimiento y práctica de relaciones internacionales, en palabras de Harold Nicholson, el clásico de los estudios de la diplomacia, señala que esta es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación. Es el método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por medio de embajadores y enviados, el oficio o el arte del diplomático, dice Nicholson, ¿verdad? Muy bien, pues en esta primera sesión, nuestros expositores son dos especialistas en la obra de Alfonso Reyes, quien iniciara su trabajo representando al gobierno de México en 1914 en Europa. Alfonso Castañón, otro gran estudioso de la obra de Reyes, dijo en alguno de sus textos que si México fue para Reyes un ancla en sus sueños de exilio y en su misión diplomática, la obra de Reyes para él, dice Castañón, ha sido un puerto hospitalario al socaire del cual ha podido atravesar las irtes y bajos fondos de esta edad tan revuelta como promisoria con que se inicia el México de la primera década del siglo XXI. Imagino yo que así como Castañón vive esta inmersión en la obra de Reyes, igualmente los coetáneos de Reyes han de haber transitado el cambio del siglo XIX al siglo XX. La invitación que hoy hacemos con este ciclo de conferencias es buscar nuestros propios puertos hospitalarios para poder transitar nosotros mismos por estos años que nos ha tocado vivir. Este ciclo, pues, pretende abrir puertas de todo tipo para ello, ¿verdad? Permítanme presentar brevemente a nuestros dos conferencistas. El primero es Víctor Barrera Enderle, el doctor Víctor Barrera Enderle, que tiene un amplio currículum. Él es escritor, trabaja con diversos registros como el ensayo, la crítica, la historiografía de la literatura, la crónica, el diario, el diálogo, entre otros, ¿no? Ha tenido premios, ha tenido
diversos encargos institucionales, ¿verdad? Y podría tardarme un buen rato leyendo su currículum. Ha sido coordinador, por ejemplo, del Centro de Escritores de Nuevo León y tiene también una gran obra publicada. Bueno, una serie de textos publicados, ¿no? La lista es larga, voy a señalar algunos. De la misión de la amistad literaria, la formación de la crítica literaria hispanoamericana, 1810, 1870, El centauro ante el espejo, La conquista de la vocación, Vida de Alfonso Reyes, entre ensayos. Tiene una columna, Expediciones Bárbaras, en el periódico El Porvenir. Se desempeña actualmente como investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y como director del Anuario Humanitas del Centro de Estudios Humanísticos de dicha universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Agradecemos mucho a Víctor Barrera su presencia con nosotros esta mañana. Y estoy segura que será una grata experiencia para todos nosotros. El doctor Alberto Enríquez Perea, doblemente doctor en Historia por la Universidad Michoacana, por la Universidad Complutense, por el Instituto, ¿me recuerda, doctor, por favor? Ortega y Gasset de España. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset de España. También egresado de nuestra facultad, con una amplísima obra sobre diversos diplomáticos mexicanos, publicadas por el Colegio Nacional, y en particular, por ser de interés para esta charla, sobre la obra de Alfonso Reyes, que ha trabajado diversos aspectos, entre ellos el diplomático, y ha trabajado también más recientemente la relación de Reyes con la inteligencia mexicana, circunscribiendo unos libros muy interesantes, muy apasionantes, sobre la relación de Reyes con la inteligencia de Michoacán, de Puebla, de Nuevo León. Y más recientemente, casi a la par de Ahora Colecciono Miradas, que recién publicó el doctor Barrera, ha publicado otro texto, el más reciente, sobre Alfonso Reyes, La palabra en Alfonso Reyes. Al doctor Perea, pues lo hemos tenido en otras ocasiones en nuestras conferencias, y pues a ambos destacados estudiosos, investigadores de la obra de Reyes, damos la bienvenida esta mañana. Así que los dejo con la doctora Alcántara para que nos haga favor de dar la palabra a nuestros conferencistas y seguir con la administración de los tiempos. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Gaitán. Pues yo me sumo a las felicitaciones de esta mañana. Estamos iniciando nuestro nuevo ciclo en el área de política exterior para nuestros alumnos de la facultad, y qué mejor empezar con esta conferencia en donde, como ya lo mencionabas, pues si no, hablaremos de un hombre, o nos hablarán más bien dicho de un hombre que ha formado parte de la literatura, de la cultura, de la diplomacia mexicana, y que yo creo que es importante que nuestros estudiantes tengan este conocimiento de los hombres que han hecho o que han formado parte justamente de lo que somos hoy en términos de todos los elementos, ¿no? Como mexicanos. Y qué mejor y qué más grato de tener a dos especialistas esta mañana que seguramente nos ilustrarán, ¿no? Aún más sobre las temáticas que tienen que ver con Alfonso Reyes. Y sin más, pues cedo la palabra al doctor Víctor Barrera. Víctor, por favor.
Con gusto. Muchas Lo gracias. Bueno, escuchamos. gracias, Marlene. Muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero empezar así agradeciendo de todo corazón la invitación, tanto de la doctora Rosa Isabel, del querido Alberto Enríquez Perea, Marlene. Es un gusto estar con ustedes y participar de este seminario, de estas conferencias que me parecen tremendamente interesantes y urgentes también, porque es siempre importante pensar y repensar nuestras relaciones al exterior y al interior, ¿no? El mismo Alfonso Reyes decía que lo dice en El Deslinde, que es un libro en apariencia, digamos, muy específico, centrado en la teoría literaria, pero decía que la buena salud de las naciones dependía de la sana circulación interna y de la buena respiración externa, ¿no? Entonces, eso era cierto. O sea, el Reyes estuvo siempre muy claro que la mejor manera de ser mexicano, digamos, era tener una convivencia al interior y al exterior, o sea, igual de importante, ni cerrarse hacia adentro, ni quedarse, digamos, en un afán de asimilación hacia lo exterior, como también de pronto lo hemos visto que pasaba con nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Que había, sobre todo a finales del siglo XIX, por ejemplo, en el contexto del modernismo, digamos, este afán por afrancesarse, digamos, desmedido, pero que también, digamos, posibilitó, abrió las puertas a este internacionalismo que ha sido muy importante, digamos, para las culturas latinoamericanas y en particular para México, ¿no? Yo voy a hablar de ese primer Reyes, digamos, de ese que sale precisamente, como bien mencionó la doctora Rosa Isabel, a su primer trabajo, ¿no? En esa legación mexicana en Francia, en ese contexto, hasta su ya reincorporación en 1920 al Servicio Exterior Mexicano, y que es el periodo que cubre este libro, precisamente, que fue el motivo, digamos, el que me permitió estar aquí con usted, que me permite estar aquí con ustedes, que se llama ahora Colección o Miradas, el discurso ensayístico en la etapa madrileña de Alfonso Reyes, ¿no? Y cuando platicando un poco con la doctora Isabel, veíamos cómo poder, digamos, engarzar este libro que está muy enfocado en el trabajo ensayístico de Reyes, o en el trabajo como escritor de Reyes en Madrid, con su labor diplomática, y vimos que sí hay muchas líneas y muchos enlaces, porque de hecho, para mí el discurso ensayístico, más que el género, o sea, es decir, por supuesto está vinculado al género del ensayo, pero más es también una estrategia crítica de lectura y de escritura y de diálogo. Es una manera en que Alfonso Reyes fue tejiendo estas, como llaman ahora, redes intelectuales en esos años que fueron decisivos para su formación intelectual, su formación diplomática y su formación literaria, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces voy a empezar dando un breve contexto biográfico para primero para saber y entender por qué Reyes llegó a Francia en ese año, bueno, llegó en 1913, de hecho, y se quedó hasta el 14, ¿no? Es decir, en un periodo muy complejo, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Como sabemos, Alfonso Reyes nació acá en Monterrey en 1889, hijo del general Bernardo Reyes, a la sazón gobernador del estado de Nuevo León, en el pleno contexto del porfiriato. Se educó en parte en Monterrey, en las escuelas privadas y en el Colegio Civil de Nuevo León, que ahora es el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde hemos estado muchas veces con nuestro querido amigo Alberto, que es un espacio muy simbólico porque ahí sabemos que pasó algunos años de su formación preparatoriana, digamos. Después terminó sus estudios de nivel medio superior en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde formó o se integró a este grupo muy importante, que es el famoso Ateneo de la Juventud, ¿no? Que es una generación, pues yo creo, única en ese sentido. Yo la veo tal vez como la primera generación realmente moderna en cuanto a formación intelectual y formación académica y literaria y política también, donde había una serie de personajes muy interesantes, no iguales, digamos, pero sí que confluyeron ahí con sus diferencias y con sus vocaciones, ¿no? Como José Vasconcelos, como Pedro Enrique Sureña, este gran escritor dominicano, como Julio Torri, Martín Luis Guzmán, en fin, es una amplia gama que tenía, por supuesto, diversas organizaciones políticas, diversas afinidades literarias, ¿sí? Pero creo que los unía un deseo por especializarse, por hacer de la cultura humanística un eje rector de la vida pública en México, ¿no? Es decir, se conocen alrededor de 1906, entre 1907 y 1908 organizan conferencias, que la conferencia se va a convertir como en un primer dispositivo de difusión cultural importante, que me parece que intentaba, en mi lectura al menos, superar la velada o la tertulia decimonónica, ¿no? En la conferencia se requería una organización profunda. Por ejemplo, uno de los temas de uno de los ciclos de conferencia era la cultura griega, que era uno de los puntos que también unía
por supuesto, al Ateneo, a lo que iba a ser el Ateneo. Ya en 1909 se constituye como Ateneo de la Juventud en el Salón de Actos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y ahí empiezan, digamos, a trabajar de una manera más sistemática, sobre todo en varios proyectos cercanos ya al centenario de la independencia. En 1910 van a publicar una antología muy importante, aunque va a estar inconclusa, la famosa antología del centenario, donde va a participar Pedro Enríquez Ureña, Luis Urbina y el historiador Nicolás Rangel, pero que se suele ver, y creo que con razón, como una empresa ateneísta. Reyes, Alfonso Reyes, muy joven, pensamos que en 1910 él tiene 21 años, 21 años, va a publicar a finales de ese año, principios del siguiente, su primer libro, que se llama Cuestiones Estéticas, que es una serie de ensayos misceláneos de temas griegos, españoles, pero que ya anuncia al escritor, al lector, al crítico, al ensayista, que va a ser Alfonso Reyes, ¿no? Junto con Enrique Sureña, que Enrique Sureña publica Horas de Estudio, son como libros hermanos, y que van marcando, digamos, esta peculiar orientación literaria e intelectual de esos ateneístas, que es más cercana a la prosa ensayística, aunque sin descuidar que Reyes empezó y continuó toda su vida escribiendo versos, ¿no? También se consideraba, y lo era, un tremendo poeta. Entonces, hasta ahí, digamos, va una formación casi enteramente intelectual, estudiando en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, siendo hijo de un político eminente, aunque ya para ese momento, que estamos justo cuando está por estallar la revolución, el levantamiento de Madero, la renuncia de Díaz, ahí va a cambiar, digamos, los astros de Reyes, porque el padre, el general Bernardo Reyes, va a actuar a destiempo en lectura de su propio hijo, ¿no? Y esto nos habla también del conocimiento político de Alfonso Reyes. Creo que nadie como nuestro querido amigo Alberto Enríquez Perea ha mostrado lo sagaz que ha sido Reyes, o el gran lector de política, intérprete, porque es verdad que nosotros crecimos pensando, o nos quisieron mostrar la imagen de un Reyes apolítico, metido solamente en sus libros, ¿no? Que evitaba la discusión, la reflexión del entorno coyuntural, digamos, y para nada, ¿no? Reyes tenía una formación política desde la casa, ¿no? Al ser hijo de un eminente militar y político, al tener una biblioteca paterna ahí enfocada en libros de política. De nuevo, también Alberto ha rescatado unos escritos sobre una lectura muy temprana de Reyes sobre Maquiavelo, por ejemplo. Tenía la Historia Universal de César de Cantú en su casa, en fin, él tenía una línea, una beta, siempre tuvo, ¿no? Conectada con la inmediatez, con esa condición política humana. Pero como les decía, en ese contexto, ya para 1911, la casa familiar, ¿no? De Reyes se convierte en un caos, ¿no? Pero es decir, el padre podemos decir entre comillas, que no supo aprovechar su momento de esplendor en la política mexicana, se levanta a destiempo o se alza a destiempo, es encarcelado en la época de Madero. En fin, las lecturas a las primeras páginas del Diario de Reyes nos muestran así, ¿no? Una casa familiar con guardias, con él mismo con un arma junto a su cama, algo que le causaba horror, ¿no? Y pavor, en fin. Y luego ya sabemos después el desenlace, ¿no? El inicio de la escena trágica, el 9 de febrero, ese famoso y trágico 9 de febrero, domingo, en que el general Bernardo Reyes estaba encarcelado en la prisión de Tlatelolco, es rescatado es por las tropas de Félix Díaz y se dirige junto a su hijo Rodolfo al Palacio Nacional y muere ahí acribillado en el Zócalo, ¿no? Y esa muerte, que es de hecho con el primer ensayo que abro este libro, pues va a marcar y definir al mismo tiempo la vocación de Alfonso Reyes, ¿no? Porque siempre estaba esa tensión, ¿no? Entre el padre y el hijo, digamos, tal vez no tan explícita, pero sí tácita de la exigencia de cumplir de una manera pública con su vida de Reyes, más que con su vocación literaria, ¿no? Se hablan algunas historias, anécdotas, ¿no? De que primero tenía que ser un hombre de provecho, ¿no? En palabras del padre, antes que un autor. Entonces la muerte del padre en cierta medida confirma o reafirma su diferencia de que él no iba a seguir la vida del padre. De hecho, él se negó porque hubo ocasión tras la muerte, ¿no? Luego del golpe de Huerta y de la instalación del gobierno de Huerta, de convertirse incluso en su secretario particular, de entrar a la política, de vengarse, y él se niega, ¿no? Entonces él acepta este puesto en la legación mexicana en Francia como una manera también de poner, como él dice, mar y tierra de por medio
a esas pasiones y venganzas y deseos malsanos que estaban en México, ¿no? Él se sentía tremendamente dolido, dice en la oración del 9 de febrero, desde ese día hay una ruina en mi corazón, o sea, es decir, la muerte del padre va a ser una constante, un luto permanente, un duelo permanente, mejor dicho, en su vida, ¿no? Él lo va a decir, o sea, va a construir una imagen simbólica del padre con la cual dialogar y lo va a seguir. Entonces, él llega, pues ya casado con un hijo, llega a Francia muy joven, en un trabajo secundario, digamos, más burocrático, y que lo hunde también en una depresión. Eso se puede ver, por ejemplo, en su correspondencia con Pedro Enrique Sureña, ¿no? Que decía, me cuesta hasta respirar a veces, ¿no? Entonces, es un momento muy doloroso su ingreso a la diplomacia mexicana, en un momento de mucha dolor y además en un contexto muy sombrío, porque al poco tiempo estalla la Primera Guerra Mundial y además se cae, se derrumba el gobierno de Huerta en el 14, en ese año definitivo, como se suele decir, del 14 a nivel mundial y a nivel nacional también. Y él cruza la frontera, los Pirineos hacia el sur, ¿no? Llega primero a San Sebastián, si mal no recuerdo, y luego se instala donde estaba también su hermano ya exiliado, Rodolfo. Y ya se instala en Madrid, pero sin nada, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de recursos. Y vienen los años difíciles, que serían del 14, 15 hasta el 20, donde va a tener que sobrevivir escribiendo, haciendo traducciones, haciendo labor periodística muchísima y muy rica, trabajando en el Centro de Estudios Históricos, en el periódico El Sol, en fin, tradujo a Chesterton, hizo muchos trabajos, pero que permitió, según mi lectura, y hay varios ensayos de mi libro que abordan ese momento, primero una práctica escritural muy fuerte, muy intensa. Esta serie de libros ensayísticos misceláneos como Cartones de Madrid, Visión de Anáhuac, Retratos Reales Imaginarios, que se publican, El Cazador, El Suicida, que se publican entre 1915 y 20, son de una riqueza extraordinaria. Claro, son textos coyunturales que surgen de las entregas semanales o diarias que hacían periódicos. Esa es la circunstancia, no había tiempo para poder pausar y dedicarse a escribir lo que él quisiera, lo que él tenía que cumplir, tenía que alimentar una familia, tenía que protegerse de las inclemencias del tiempo, calentar un hogar. Entonces eso lo va a poner como un escritor todoterreno, lo veo yo, ¿no? Como alguien que además tiene que salir a la calle, y eso va a ser muy importante para su formación intelectual y diplomática, porque va a conocer, va a escuchar. Por ejemplo, Cartones de Madrid es un repertorio maravilloso de estampas de la ciudad, de la capital española, y que donde recogen sonidos de la cultura popular, tradiciones, por supuesto también autores, también elementos de la alta cultura, pero también de la cultura popular. En fin, es un libro que él escribe para sus amigos en México, porque él sigue, digamos, en esta especie de autoexilio y huérfano además de padre, pues se siente como dislocado, ¿no? Entonces intenta también a través de la escritura establecer o reforzar sus vínculos con México, con ese país que en ese momento representa para él una herida abierta, ¿no? Que es la muerte del padre. O sea, la historia nacional es dolorosa y yo creo que en ese sentido va a ser algo también su reencuentro y su rescate de la figura de Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Que es otro de los ensayos que trabajo aquí en mi libro, porque Fray Servando Regiomontano, como él, un autor que va a ser muy querido para Reyes, también padeció por diversas circunstancias en su vida la salida forzosa de su tierra, la persecución en el caso de Fray Servando, en el encarcelamiento, una vida azarosa y casi fantástica, ¿no? Que él mismo se encargó de escribir y de adornar en sus memorias. Y Reyes va a ser un lector asiduo y un coleccionista de la obra, digámoslo así, de Fray Servando, y va a editar en Madrid en 1917 las memorias de este fraile regiomontano, y lo va a convertir, al menos esa es mi lectura, en una suerte de ancestro literario, ¿no? Para presentárselo a sus pares españoles, porque Reyes convive, por supuesto, con el mundo literario y cultural de Madrid, y se gana el respeto de estos escritores. Imagínense, estamos hablando también de una relación cultural que había sido asimétrica, ¿no? De España tendía a ver a México y al resto de América Latina o de Hispanoamérica como sus excolonias, ¿no? Y lo mismo a sus escritores y autores y sus obras, ¿no? Entonces Reyes trata, y creo que lo logra en muchos sentidos,
establecer un diálogo o una relación a nivel de interlocución. Y para eso crea al menos dos obras muy importantes, que es Visión de Anáhuac, por un lado, donde muestra toda la riqueza cultural del pasado prehispánico mexicano, y la edición madrileña de las Memorias de Fray Servando. Que él utiliza una edición regiomontana del siglo XIX que pertenecía, por supuesto, a la biblioteca de su padre, y construye o hace visible esta figura de autor que va a ser para él muy importante. Entonces, con esos elementos va construyéndose un hombre y formándose o reafirmando su vocación como escritor. Y ya para 1920, casi al final, me parece que ahí a lo mejor me equivoco un poco en las fechas, pero me parece que en junio del 20, o sea, un poquito después de la muerte de Carranza, ya ingresa o se reintegra al servicio exterior mexicano, ¿no? Con algunos puestos, me parece que encargado de negocios de la embajada, y poco a poco va a ir ascendiendo, y ya no va a dejar, digamos, los cargos diplomáticos hasta finales de los años 30, cuando regresa a México definitivamente en el 39. Entonces aquí ya empieza otra etapa, ¿no? De Reyes ya sigue escribiendo, por supuesto, pero también ahora ya tiene otras responsabilidades y que va a asumir con gran profesionalismo, ¿no? Que es la de sobre todo establecer vínculos, o en muchos casos abrirlos o restablecerlos, con naciones, con países, con culturas que habían estado cercanas, pero que también se habían alejado. En fin, va a crear una red intelectual muy sólida, basada sobre todo en la cultura, en el diálogo, en el entendimiento, ¿no? A través de vínculos me parece muy firmes, y que se van a compaginar con la política exterior de su gran amigo Genaro Estrada, ¿no? Creo que va a ser hay un binomio tremendamente rico y generoso, y que va a dejarnos lecciones muy vitales hasta el día de hoy. Yo creo que estamos en un momento que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero para mí, dorado de la diplomacia mexicana, ¿no? Es decir, no que no hubiera antes, por supuesto, diplomáticos importantes, ¿no? Pero creo que la función del diplomático va a cambiar radicalmente en la época de Reyes, ¿no? Es decir, se va a profesionalizar en cierto sentido, pero también va a diversificar sus funciones, ¿no? Me parece que en el siglo XIX, a lo mejor me equivoco, en el caso de México, ¿no? La diplomacia pues era muy accidentada, había pocos recursos, había mucha crisis interna, ¿no? Guerras, levantamientos, invasiones. Entonces, era muy difícil la función del diplomático en el servicio exterior mexicano, ¿no? En el caso de Reyes creo que va a crear antecedentes muy importantes, muy sólidos además, y que me parece que son los puntos que yo creo también más importantes, que intentaban ir más allá de la coyuntura política del momento, ¿no? Por supuesto estaba vinculado, o sea, es decir, representaba un gobierno en concreto, ¿no? Pero eso lo va a manifestar siempre, ¿no? Él va a trabajar primero por México, ¿no? Él lo va a decir siempre, porque se le va a cuestionar y se le va a criticar, claro, que trabaje, o sea, incluso hasta dentro de su familia, ¿no? Que trabaje con gobiernos que de cierta manera fueron contrarios a la tradición familiar. Va a ser cuestionado por sus amigos, por ejemplo, es famosa esa dedicatoria dura y cruel de Martínez Guzmán cuando publica su gran novela La sombra del caudillo, ¿no? Que le manda una dedicatoria que está acá en la Capilla Alfonsina de Nuevo León, donde habla de Reyes que trabaja con el asesino Calles o algo así, ¿no? Y Reyes le contesta dolido, ¿no? Ojo, que él está trabajando por la cultura mexicana y o sea, por algo más grande que un gobierno. Y creo que fue cierto, porque estableció vínculos que durarían muchísimos años, ¿no? Abrió la embajada en Argentina, en fin, no se diga en Brasil, ¿no? Dos países tan grandes y tan importantes como México y Brasil casi eran desconocidos antes de la estancia de Reyes, ¿no? Y ahí está el extraordinario trabajo de Alberto Nuevo sobre Reyes y el Estado Nuevo brasileño, ¿no? Que nos habla de impresionante el periodo, el momento, lo que vio, lo que interpretó Reyes de lo que estaba pasando en América. Entonces sí, sin duda su escritura y su mirada van a cambiar con la diplomacia, van a enriquecerlo, van a enriquecer, por ejemplo, el discurso ensayístico para mí, en el caso de Reyes, ¿no? Porque va a ampliar va a ampliar o va a subir este grado de las relaciones internacionales, de la política, de la cultura o la política cultural como un elemento de enlace entre los diversos pueblos, sobre todo hispanoamericanos, o latinoamericanos, que va a ser fundamental y que ojalá que se pudiera retomar de alguna manera, porque creo que es urgente, ¿no? Que restablezcamos con esos principios, ¿no?
nuestras relaciones exteriores. Bueno, eso es básico, creo que ya me extendí un poco, pero ese sería como básicamente lo que cubre un poco mi libro y la lectura que tengo o que hago de Reyes en esa faceta, ¿no? Como escritor, como ensayista y como diplomático, ¿no? Como un gran intelectual y un gran tejedor de redes intelectuales, ¿no? Y de amistades intelectuales que fueron y serían tremendamente sólidas. Entonces les agradezco muchísimo la invitación. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor. Sin duda, al escucharte, un poco pensar esta herencia que nos dejan los autores y que mucho hemos también trabajado en nuestras conferencias, en nuestros grupos, ¿no? Sobre la importancia del conocimiento de estos personajes con que, como tú ya mencionabas, has nombrado, ¿no? En un primer instante, una gran cantidad de nombres, ¿no? Que creo que sigue siendo interesante para profundizar en los estudios desde las aulas, ¿no? Para que los alumnos hoy en el contexto mucho más contemporáneo, pues sepan, todos estos hombres han formado parte justamente de la historia nacional, ¿no? Entonces, supongo que al final de esta charla, después de escuchar al doctor Enrique Espea, nuestros alumnos, ¿no? Tendrán, yo creo que una gran cantidad de inquietudes, así como también las que los acompañamos esta mañana. Doctor Alberto Enrique Queridísima Espea, Marlene, es de muy usted buenos el días. micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias, queridísima Marlene. Muy buenos días, Rosa Isabel. Queridísimo Víctor, fuerte abrazo. Gusto de que nos acompañes aquí en la facultad, en tu casa, no, casa de todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, aquí vamos a empezar un nuevo ciclo, ¿verdad? Y qué mejor que hayamos traído a alguien de Nuevo León, ¿no? Alfonso Reyes, oriundo de Monterrey, ¿no? En fin, creo que hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que seguir rescatando. Pues bienvenido, Víctor, aunque ya te dieron las compañeras y seguramente más adelante los alumnos, de mi parte, bienvenido. Bueno, realmente la figura de Reyes es, como ha dicho muy bien Víctor, impresionante. Y yo quisiera empezar esta charla con mis propias experiencias al acercarme al Reyes, que justamente, como decía Víctor, pues no se conocía y además se menospreciaba. Reyes diplomático, no inventen, decían, ¿no? ¿Cómo va a ser diplomático, no? Y bueno, resulta que la suerte me deparó una cosa muy importante yendo al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde muchos de los alumnos de nuestras queridas doctoras siempre han ido y espero que también vayan para que les vayan metiendo ese gusanito de que ahí en esos fondos archivísticos pueden encontrar tantas cosas importantes. Pues ahí encontré mi primer encuentro, ahí fue mi primer encuentro con Reyes. Encontré un expediente que hablaba de Alfonso Reyes y su relación diplomática en Buenos Aires, pero en un caso concreto, que era nada más ni nada menos que el caso de la República Española. Y la verdad, leer los informes diplomáticos de Alfonso Reyes fue algo verdaderamente impresionante. Y aquí quisiera destacar el primer punto. Es también un escritor político. Y bueno, empecé a trabajar. Me hice muchas preguntas para ver si es cierto lo que había escrito Reyes. Fui a Buenos Aires justamente para checar si todo lo que decía Reyes era verdad o mentira, ¿no? Porque luego hay estas cosas de mucha suspicacia. ¿Cómo que Reyes? No, a lo mejor se lo escribió a alguien, ¿no? No, pero aquí en los documentos está su firma, sí, pero luego los diplomáticos nada más firman y ahí tienen sus gentes que les hacen las cosas. Bueno, pues resulta que no, él los escribía, hay datos concretos donde él dice fecha y todo lo que está haciendo, y ese fue el primer trabajo que publiqué, que se llama Alfonso Reyes y el llanto de España en Buenos Aires. Por supuesto, este librito me sirvió para muchas cosas, incluso en el medio donde se publicó, que fue en el Colegio de México, decían, ya van otra vez a decir que Reyes es un diplomático. Bueno, hoy, después de muchísimos años, de más de 20 años, yo creo que no cabe la menor duda de que, como decía Víctor, tenemos no solamente un diplomático,
sino un grandísimo diplomático que deja escuela y que deja muchas cosas que nosotros deberíamos de aprovechar. Y así me voy a remitir entonces a años atrás. En efecto, lo que dice Víctor, 1914-1924 va a ser un periodo extraordinario de la vida de Alfonso Reyes en España. Conoce, como muy bien lo ha dicho, y lo ha estudiado muy bien, Víctor, porque Víctor tiene unos libros que realmente son muy, muy fantásticos por su forma de escribir, pero también muy ricos por las lecturas que hace, que son muy novedosas. Y bueno, tiene amigos a José Ortega y Gasset, a Unamuno, a Valle Inclán, a Sorín. De alguna manera se relaciona con Federico García Lorca y lo que va a ser la generación del 27, con nada menos que Juan Ramón Jiménez. Se mete a las empresas culturales españolas. En fin, Alfonso Reyes, por lo menos la primera parte de su estancia en España, está con la cultura española y por lo menos con dos generaciones, la generación del 98 y la generación del 14. Y ahí conoce justamente muchas de las cosas tan importantes que estaban sucediendo en el mundo europeo, porque España se convierte algo así como un reflector, ¿verdad? Como un faro en donde desde ahí se puede ver cómo se están moviendo las cosas. Y justamente una de las tareas que tiene Reyes, porque sí, está en la pobreza, él cuenta de cómo vivía en la pobreza, ¿no? Cómo tenía que ahorrar dinero, ¿no? Si los de Monterrey se les dice que son codos, bueno, pues aquí vamos a ver que Reyes, pero hasta el último centavo cuidaba, verdaderamente era una cosa de vida o muerte, ¿no? Y hay una anécdota, a propósito de las anécdotas, que decía que para ahorrar dinero y poder comer, compró un saco de patatas. Y pero su cuarto era tan frío, ¿no? No tenía calefacción. Imagínense ustedes vivir en Madrid en temporada de invierno, ¿no? Pues resulta que le empezaron a salir hierbitas, ¿no? Y pues se le echaron a perder ahí su saco de patatas porque pues no había las condiciones necesarias. Entonces, hay otra anécdota que apenas la acabo de encontrar, que decía que él quería entrar al Ateneo de Madrid, pero costaba algo así como 10 pesetas, 15 pesetas, una cosa de estas, pero decía que prefería comprarse unos zapatos porque ya los tenía rotos, ¿verdad? Y andaba con zapatos rotos, y que entrar al Ateneo porque pues los necesitaba muchísimo, ¿no? Él tenía que caminar porque no tenía dinero ni siquiera para poder pagar el medio de transporte. Entonces, en esa pobreza vivió este hombre, ¿verdad? Y se fue ganando la vida en el periodismo, que eso es, bueno, por supuesto, lo que dice Víctor, el ensayo, las traducciones, todo lo que tiene que ver con el ambiente literario. Pero se metió al periodismo. Y yo creo que en el periodismo solamente 2 o 3 autores se han metido a estudiarlo, entre ellos nuestro querido amigo Marcos Daniel Aguilar, sí, que ha hecho un buen trabajo sobre el periodismo de Alfonso Reyes en estos años, pero falta el periodismo político que hizo Reyes y que le va a servir justamente cuando él ya empiece su tarea diplomática, porque este periodismo que hace Reyes es justamente de ver cómo al terminar la Primera Guerra Mundial y los diferentes conflictos que hay en Europa, hay que registrarlos. Y en efecto, Reyes va registrando cada uno de estos movimientos, ¿verdad? Que le van a permitir reflexionar cómo está el contexto español y cómo está el contexto internacional. Cuando llega 1920, en efecto, después de la muerte de Carranza, que llegan los obregonistas al poder, y bueno, José Vasconcelos, Genaro Estrada, que lo quieren ayudar, no lo quieren ayudar, etcétera, pero bueno, finalmente es aceptado, se reincorpora a su cargo como primer secretario. Ya era un hombre conocidísimo, ¿verdad? Los ministros que van a llegar a la legación, realmente el desempeño no es tan importante como el que va a ser Reyes en la legación. Incluso él después va a ser el representante de esta legación y es el que atiende muchísimos problemas como son
aquellos derivados de la guerra en México, de la Revolución Mexicana, con los problemas de las afectaciones que se hicieron a ciudadanos españoles. Pero aquí es donde Alfonso Reyes empieza a dar esas notas de esas cualidades que lo van a hacer un gran diplomático. Tiene un tacto, una inteligencia, el planteamiento del problema, que eso yo creo que siempre hay que tenerlo presente para los estudiantes de relaciones internacionales y los que quieran incursionar a la vida diplomática, ¿verdad? El planteamiento del problema y cómo se tiene que resolver los problemas. Entonces se movía como pez en el agua, porque conocía el ambiente español muy bien, ¿verdad? Conocía a las grandes personalidades del mundo político español e incluso los propios españoles querían mejor hablar con Alfonso Reyes que con el representante, digamos, el máximo representante, el ministro, ¿no? Que pues no conocía y a veces desconocía los problemas y cómo se tenía que manejar este aspecto, digamos, diplomático del asunto. Y por eso, con toda razón, cuando termina su gestión diplomática en España, se le dice y se dice que él realmente restablece las relaciones de México con España, crea un vínculo que realmente se va a ver muy bien reflejado en los años de la Guerra Civil Española y después en el exilio, cuando llegan aquí a México todos los exiliados, porque la personalidad que van a conocer es la de Alfonso Reyes. Incluso el maestro Gauss, él siempre creyó que Alfonso Reyes era español. O sea, de tanto que se metió a la vida y la cultura de España, que se le creía un español. Y aquí la segunda lección. El responsable que vaya al país a representar a México le debe de interesar la cultura de ese país, ¿sí? La cultura, la política, la geografía, todo lo que sea y pueda comprender el país en donde va a estar representando a México. Entonces, bueno, son conocidas las despedidas, está toda la inteligencia española, está Ortega y Gasset, están, bueno, en fin, todos lo despiden, ¿verdad? Y se va, y regresa a México después de muchos años, ya no es el México que él conoció, ¿verdad? Ya hay nuevas generaciones, está Carlitos Pellicer, que va a ser uno de los que lo reciben, etcétera, ¿verdad? Y lo mandan a su primera gran misión confidencial, ¿no? El presidente Obregón le pide que vaya a hacer una gestión con el rey Alfonso XIII, ¿verdad? Porque le interesa que las relaciones de México y España marchen todavía mejor. Y claro, conociendo el ambiente español, le dice el joven Reyes al presidente de la República que pues esa misión seguramente va a fracasar, porque pues hay otros intereses en la política española, pero le dice no importa, usted vaya. Y en efecto, regresa nuevamente a España, cumple su misión y Genaro Estrada le dice, no regrese a México, seguramente usted va a tener algo, un encargo importante. Y se queda, no en España, se queda en París, ahí está esperando la noticia y resulta que ahí va a recibir su primer nuevo nombramiento, ya ahora como ministro de México en Francia. Este es un periodo también poco estudiado. Yo apenas lo estoy estudiando a propósito de lo que decía la doctora Rosa Isabel. Estoy escribiendo un libro que me ha costado algo de trabajo, a veces lo dejo, a veces lo continúo, etcétera, que es Alfonso Reyes y la inteligencia de Nuevo León. Y estoy ahorita en la etapa de París y por eso tengo algunas noticias muy frescas, porque hay dos personajes muy importantes que vamos a entender también cómo es este juego de la diplomacia y de cómo a veces la fortuna, como diría Maquiavelo, favorece muchas cosas que el diplomático pueda hacer. Y estamos en 1925, hay nuevo gobierno, es el de Plutarco Elías Calles, hay un nuevo secretario de Relaciones Exteriores, que es Aaron Sáenz, otro paisano de Alfonso Reyes, muy poco estudiado. Creo que apenas en la Facultad de Filosofía y Letras se hizo una tesis doctoral, si no mal recuerdo, sobre Aaron Sáenz. Y
Y bueno, está nada menos que Genaro Estrada. Y coinciden con algo que ya Víctor había anunciado. La presencia internacional de México debe de estar en serio, ¿sí? Ya dejémonos de ser pueblito, ¿no? De ser un país aislado. Y Genaro Estrada es la preocupación permanente en este gran diplomático también, que a veces lo hemos mal estudiado y se le ha dado una zarandeada que no se la merece, pero es justamente por falta de estudio. Pero ya Estrada también decía, la presencia internacional de México debe de estar ya en todos los foros internacionales. Y estaban justamente ya por crearse la Sociedad de las Naciones y Genaro Estrada quiere que ya esté ahí, ¿verdad? Bueno, pues van a tener un personaje que está atento a todas estas necesidades de México y también susceptible y muy interesado en que la presencia de México esté en todo el mundo. Y qué mejor que en París, ¿verdad? Qué mejor que en esos años lo que representaba Francia y que realmente Francia estaba haciendo una política internacional verdaderamente extraordinaria. Bueno, de lo poco que he estudiado para este periodo, en donde les digo a ustedes, se conjuga el gran talento como director de la política exterior, Aaron Sainz, por supuesto el genio de la diplomacia en estos años, Genaro Estrada, y por supuesto un habilísimo diplomático como lo va a hacer Alfonso Reyes. Creo que hay estas preocupaciones. Una, la que yo les decía a ustedes, la presencia internacional de México. Entonces, Alfonso Reyes sabía que iba a haber un foro sobre política exterior de desarme o lo que fuera. De inmediato escribía, por favor, manden un representante. Si no estamos acreditados, por lo menos para que escuche, para que oiga, para que vea las negociaciones, para que vea cómo se examinan los problemas internacionales. A veces le hacían caso, a veces no, ¿verdad? Porque también la grilla es terrible, muy fuerte a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, y luego pues también algo que eso es cierto, la cuestión del dinero. Costaba mucho dinero mandar a diplomáticos o a gente que estuviera en eventos como este. Entonces aprovechaban que a veces tuviera algún embajador, algún ministro, para que fuera a determinada congreso internacional. Pero Alfonso Reyes animaba de que la presencia de México, si queríamos que fuera en serio, entonces los diplomáticos deberían de estar en congresos internacionales o foros internacionales donde se discutía indudablemente la política internacional. Imagínense lo que ya decía Víctor, ya salimos de la Primera Guerra Mundial y está nuevamente el reparto del mundo. Y aquí se va a usar una palabra clave, el equilibrio inestable. Yo pensaba que antes era una expresión gramsciana, pero veo que Gramsci, como todos los pensadores, pues se aprovecha de todo lo que hay, ¿no? Eso de que, bueno, entonces es una fórmula que la usa mucho Reyes en este momento y él hace un ejercicio muy interesante de los equilibrios inestables que hay en esta Europa. Ese es uno. La segunda, la cultura. Y aquí viene lo que hoy se llama la diplomacia cultural. ¿Qué puede hacer México para que se presente en un país como Francia? Su cultura, sus escritores, sus pintores, ¿no? No somos una nación aislada, una nación sin un pasado brillantísimo. Entonces, bueno, por favor, ¿no? Hay que hacer todo lo posible porque la presencia de México esté y empieza don Alfonso a buscar lugar para que vengan los pintores, para que hay una, ahorita se me olvida su nombre, hay una gran pianista mexicana que está estudiando con los más grandes compositores y sabe que está en París y logra que ella dé unos conciertos extraordinarios y bueno, todo lo que tenga que hacer en ese sentido lo hace. Hay que decir que México es una potencia cultural que puede competir y que puede estar a la par, ¿no? En inteligencia, que eso es la preocupación de Reyes. La otra, hay estudiantes que van a Francia, entonces vamos a crear la Casa de España, la Casa de México en Ciudad Universitaria.
y empieza a trabajar para que se logre este cometido, ¿verdad? Por supuesto que dentro del reparto del mundo está Francia continuamente viendo de que, bueno, hay potencias que ya están ahí, como no se imaginan ustedes, que es nada menos que la Italia todavía no fascista, pero ya está Mussolini, ¿verdad? Está Alemania también y con otro personaje que ya ustedes imaginarán quién es. Entonces, hay nuevas fuerzas, incluso en la propia Francia, empiezan a destacar justamente esos fascismos que ya don Alfonso los había estudiado en sus trabajos periodísticos. Entonces, cuando manda sus informes diplomáticos a México e informa de la situación francesa, hay un rubro que le preocupa y que es justamente lo que se va a llamar más adelante en ciencia política los totalitarismos, ¿verdad? Él ve con mucha preocupación lo que sucede en Italia y ve también con mucha preocupación lo que está sucediendo en España, porque también en España ya llegaron los militares, ya llegaron los golpes de Estado, ¿verdad? Ya llegaron estas fuerzas totalitarias y que, pues, si ustedes quieren, él está viendo ya desde esta época que algo muy pesado va a ocurrir en los próximos años. Bueno, esta es una experiencia seguramente notabilísima de 2 años y medio, casi 3, en donde está viendo y está teniendo el pulso del mundo y entonces las autoridades mexicanas deciden que de Europa lo van a trasladar a América. Otro gran cambio. Llega a Buenos Aires, indudablemente Buenos Aires es en esos años una capital muy importante en la cultura. Ya su amigo Ortega y Gasset ha escrito cosas muy importantes de lo que significa Buenos Aires en el contexto americano. Don Alfonso desde las páginas de los periódicos le contesta diciendo que tiene toda la razón, pero que le falta que conozca México para que vea los contrastes que hay del norte y el sur, ¿sí? Pero ahora a él le toca justamente estar en Buenos Aires y justamente él sigue y continúa con esa política que podríamos llamar cultural y también hay exposición de pintores, hay un acercamiento con las nuevas generaciones de escritores. Ahí nace la amistad con Borges, ¿no? Lo descubre como a muchos otros tantos escritores, ¿verdad? En fin, hace una tarea muy notable. Él hace el único número que es la revista Libra, ¿no? Él es autor de todo, del 99.99% de esta revista, ¿verdad? Y pues se convierte en un personaje entrañable. También esta parte creo que no la hemos estudiado como es debido. Son 2 años muy importantes, pero se va a trasladar a Francia, a Brasil, donde ahí hace una cosa verdaderamente extraordinaria, porque también las circunstancias se lo permiten. Él llega a Brasil y piensa que en efecto llega al paraíso. Ya se imaginan ustedes lo que significa en nuestro imaginario el Brasil. Playas, muchachas o muchachos, depende de los gustos, bueno, y de las preferencias, etcétera. El paisaje, ¿no? Todo es montañas, árboles, selva, flores, etcétera. Y claro, don Alfonso se entusiasma, aunque al principio no quería ir porque él siempre quiso regresar a Europa. Pero bueno, la encomienda se la hace el presidente Pascual Ortiz Rubio y él fue uno de los embajadores en este país y no le podía decir que no. Entonces llega a Brasil y pensaba que iba a hacer y continuar con su obra literaria, que en efecto aquí es otro punto importante, ¿verdad? Él no deja de hacer, digamos, su principal preocupación, que son las letras, pero sí atiende a la diplomacia, ¿no? O sea, si ustedes quieren, pasa a un segundo plano su vocación, aunque también su vocación es la política, como ya lo ha dicho muy bien Víctor, y continúa entonces haciendo esta tarea. Entonces, bueno, pues ya había empezado a hacer un periodiquito que se llama Monterrey, ¿verdad? Voy a tener más tiempo, voy aquí pues a pasármela muy bien. Y resulta que en octubre viene la Revolución de Octubre y eso cambia no solamente el panorama político en Alfonso Reyes, sino del propio Brasil. Es una revolución que dura un mes,
es el primer de asombro de don Alfonso, porque si la comparamos con la Revolución Mexicana que empieza en 1910, la Revolución Maderista que dura algún tiempo, luego viene a partir del 13 todo este movimiento hasta el 17, son 4 años muy terribles comparada con lo de Brasil, realmente como que una revolución de un mes. Pues sí, hubo una revolución de octubre y en octubre empezaron a trabajar para crear un Congreso Constituyente. Y ahí don Alfonso ve un fenómeno que yo creo que nosotros los que estudiamos también la ciencia política o las relaciones internacionales deberíamos de estar pendientes de cómo se va organizando un nuevo Estado y los fenómenos que ello implica. Los informes de Alfonso Reyes de estos 6 años son verdaderamente extraordinarios. Es una pluma, por supuesto, de una altura verdaderamente increíble, pero qué ojo tiene para ver cada movimiento político, cada actor político, cómo lo describe, cómo va viendo esas circunstancias entre los diferentes actores, cómo se va descomponiendo el régimen de Getúlio Vargas, pero cómo tiene esa capacidad para reconstruirla y cómo finalmente la Constitución que sale en 1934 no va a funcionar porque es una Constitución que realmente no es la que se necesita para ese momento Brasil, y cuando don Alfonso sale en 1936 para irse a Buenos Aires, él ya está viendo que lo que viene es el Estado Novo brasileño. Entonces, esa es otra experiencia gratísima que yo creo que vale la pena analizarla en otras aristas. Llega a Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires, para empezar, en julio de 1936, llega, hay amigos muy entrañables también, ha dejado todas, como les decía a ustedes, amistades, Victoria Ocampo, Borges, etcétera. Lo mejor de esos años está con Alfonso Reyes, pero también están amigos españoles. Su primer gran amigo, que fue don Enrique Díaz Canedo, es en ese momento el embajador de España en Buenos Aires, pero pocos días después estalla la Guerra Civil Española y vienen congresos internacionales y es de una actividad verdaderamente extraordinaria. Yo quisiera terminar esta charla para que continúen los alumnos también preguntándonos cosas con un trabajo que escribió don Alfonso en estos años de 1936, un año en donde desde el punto de vista también internacional es muy, pero muy importante. Está el PEN Club, que se reúne en Buenos Aires. Está nada menos que la llegada en diciembre del presidente de los Estados Unidos para crear uno de los grandes acontecimientos internacionales, ¿verdad? En fin, es un año muy movido en donde Reyes está activísimo y es cuando escribe un trabajito que se llama Medidas para promover el fomento de relaciones intelectuales y culturales más estrechas entre las repúblicas americanas y para desarrollar el espíritu del desarme moral. Ya el título es precioso, ¿no? Ya el título nos está diciendo qué cosa es lo que le preocupa a don Alfonso en este momento. Son las relaciones culturales, cómo establecerlas con los países de América. Y América, aquí está otra vez el tema de Alfonso Reyes, el tema americano está desde muy jovencito. Ahora le va a tocar la oportunidad de hacer esto que ya también Víctor nos ha dicho, de crear estas redes intelectuales con todo el mundo americano y decir, es la inteligencia americana la que nos puede sacar justamente de toda la situación de pobreza, de miseria, etcétera, ¿verdad? Porque los políticos siempre son políticos de momento, ¿no? Su obra puede quedar, pero la obra de la inteligencia es permanente. Entonces, eso es muy importante en don Alfonso. Y luego dice, para desarrollar el espíritu del desarme moral, ¿verdad? Acuérdense que ya para 1936 ya estamos en un ambiente bastante pesado. Ya Alemania ya es Alemania nazi, Italia es la Italia fascista. Tenemos en Portugal ya también un régimen bastante
pesado. En Brasil ya están los aceitunas, como se les llamaba, ¿verdad? Hay verdaderos grupos fascistas. En Buenos Aires también hay fascismo. En fin, es un momento muy complicado. Y don Alfonso empieza con estas palabras que se las voy a leer. Dice, la política tiene dos funciones. Una se aplica a la organización del presente y la otra a la preparación del porvenir. Precioso, ¿eh? O sea, ¿quieren hacer política? Muy bien. Entonces, hay que organizar el presente, ¿no? Hay que organizarlo, no destruirlo, ¿sí? O en todo caso, reorganizarlo. Y luego, preparar el futuro. Padrísimo. En dos líneas, un gran mensaje. Y luego, me gustó mucho esta otra expresión de don Alfonso, que con esto concluyo. Y dice así, hay que dar al hombre un mundo más allá de la guerra, en que las aventuras de la paz construyan poco a poco un nuevo código de caballería y descubran a la vida un nuevo sentido en el alto empeño de servir a los demás. Si alguien quisiera hacer una tesis sobre Alfonso Reyes y su idea de la paz, tiene material impresionante, ¿sí? Tiene el Código de la Paz, justamente, que fue primero un buen trabajo con, si no mal recuerdo, era Carlos J. Sierra o Manuel J. Sierra, y ya después en Buenos Aires él lo va a hacer solito, ¿verdad? Es un trabajo enorme. Están las conferencias interamericanas donde él asistió, sobre todo en la de La Habana, donde está el derecho de asilo, ¿verdad? En fin, yo creo que no se agota a Alfonso Reyes nada más en esta parte de la diplomacia, sino como una vez el embajador Pedro Enríquez Ureña, Pedro González Olvera, ya le estoy diciendo que es embajador Pedro Enríquez Ureña, perdón, Pedro González, él ya está estudiando Alfonso Reyes y la teoría de las relaciones internacionales. Dice, Alberto, me he encontrado con que Alfonso Reyes es un teórico. Yo, pues qué padre, ¿no? Así esto nos demuestra lo que hemos dicho. Alfonso Reyes en la diplomacia es uno de los grandes y además, podríamos decir, de los fundadores de la política moderna de México en cuanto a la política exterior. Pues muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Creo que nos has dejado nuevos elementos para el análisis. Yo pensaba en este momento, justo cuando estamos empezando a revisar nuestros cursos, la Revolución Mexicana y poder circunscribir justamente, ¿no?, a Alfonso Reyes como este personaje que afortunadamente le tocó vivir este periodo que tú hablabas, los 20, los 30, en donde pareciera que tal vez no lo ligamos. Estamos hablando de países importantes también para la época, como son el haber estado en España, el haber estado en Francia, después el haber estado en Argentina y en Brasil, ¿no? En este periodo en donde en el contexto internacional de la década de los 30 servirán o serán países que van a marcar un antes, un después en el marco de las relaciones internacionales. Entonces creo que esto nos obliga, como profesoras del área de política exterior, a volver a revisar justamente la participación de México, y creo que desde estos otros hombres, ¿no?, que han estado ahí, que a veces poco los ligamos, ¿no?, con el tema de la diplomacia, de las relaciones internacionales como tal en ciertas temáticas, porque a veces los tiempos no nos dan, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido a ambos, nuestros invitados. No sé si Rosa Isabel tengas algún comentario antes de pasar a las preguntas que ya están llegando por aquí. Sí, gracias, Marlene. Gracias a nuestros dos conferencistas. Pues creo que ha sido una lluvia fuerte de ideas en cuanto al papel de Reyes en particular, ¿no? Como escritor y la combinación de este trabajo con el lenguaje, con el periodismo, con la poesía, con el ensayo, con la nota periodística, con la observación política,
con el acomodo vivencial a nuevos tiempos en su vida personal, en la vida de su generación que él cultivó, ¿no? En la preparatoria, en la escuela de jurisprudencia, en un México que cambiaba de siglo de manera tremenda y que cambiaba de siglo en un contexto también muy de grandes cambios a nivel mundial. En este paso que ya llevamos 21 años del cambio del siglo XX al XXI, nos hemos engolosinado en hablar del mundo, el mundo en caos, el mundo en gran desasosiego, en el mundo convulso. No le hemos dado muchos nombres, sobre todo los que nos dedicamos al análisis de las relaciones internacionales. Pero vean que no es nada novedoso, ¿verdad? Estos cambios de siglo, por lo menos el anterior y si nos vamos hacia atrás revisando a los analistas políticos, a los pensadores políticos, vemos que el cambio que la generación que lo vive no necesariamente comprende del todo, es una constante a nivel interno de los países y a nivel internacional. Y escuchando lo que nos han dicho sobre Reyes, pues creo que hay algunos que sí tienen la visión, por un lado, y la capacidad de trabajo, por el otro, para hacer un retrato de su condición y de su situación y decir por aquí, por acá, ¿no? Esta es la lectura que yo hago. Y los que venimos 100 años atrás de ellos, podemos verlo un siglo después, ¿no? La claridad con la que ellos, como Reyes, podían revisar su mundo, ¿no? A mí lo que me ha maravillado desde que me ha acercado humildemente al trabajo de Reyes, que he leído, no sé, el 0.01% de lo que Reyes tiene, en verdad me sorprende su capacidad de trabajo, ¿no? En un contexto, como decía Alberto, en el que tenía que mantener una familia sin un empleo fijo, que es la cotidianidad hoy para la mayoría, ¿verdad?, de la población. Pero él, bueno, él era un hombre de letras, él era un hombre con una inteligencia privilegiada, ¿verdad?, que por fortuna pasa por la diplomacia, para aquellos a los que nos interesan estos temas. Las dos presentaciones creo que nos dejan muchísimas tareas a los estudiosos de la diplomacia mexicana y quisiera destacar también algo de lo último que dijo Alberto, ¿no? Y también de lo que dijo Víctor, es cómo el trabajo de Reyes deja en la diplomacia mexicana, en la acción, una lección, nos deja muchas, pero una que quiero rescatar en este momento es cómo se hace la diplomacia cultural, ¿no? Sin que sea una política gubernamental, sin que se haya hablado antes de la diplomacia pública y de la diplomacia cultural y de discursos. En la práctica, la gente como Reyes, ¿verdad? Porque no es el único, tal vez es el más luminoso, pero con su trabajo cotidiano, en el que además no recibió sueldo durante muchos años, ¿verdad? Hizo una diplomacia cultural con esta visión que él tenía, ¿no? Cuando dice, yo como Alarcón vengo a conquistar España, ¿no? Que vean que la inteligencia también se da en las colonias, ¿no? Y eso es algo que destaca Víctor
en su libro de ensayos, que es muy recomendable, ¿verdad? Y bueno, todo el trabajo que ha rescatado también Alberto sobre cómo se va construyendo desde la calidad del trabajo de gente como Reyes en el mundo, esta visión de México, un México que con un trabajito como visión de Anáhuac, no peyorativamente hablando, sino por su tamaño, puede mostrar un México que no se había mostrado antes, ni a los mismos mexicanos, ¿verdad? Entonces, muchos años yo empecé mi curso de política exterior dejándoles como botanita visión de Anáhuac a los estudiantes. Y creo que es una lectura que todos los mexicanos deberíamos hacer. Entonces, hacer la herencia de Reyes, creo que podríamos rescatar en este momento, es cómo hacer diplomacia cultural, ¿verdad? Aunque no sea una política gubernamental, en la práctica, con estas publicaciones, con este trabajo. Esta visión de la política de la que nos leyó el texto el doctor Enríquez, que es organizar el presente para preparar el porvenir al mismo tiempo, me lleva a otros trabajos que hemos revisado en otros momentos con mis colegas, al trabajo de García Robles, ¿verdad? Cuando en esta misión que le da el gobierno mexicano de preparar en los años fines de los en los primeros años 40, el fin de la Segunda Guerra Mundial y cómo México va a participar ahí, estos trabajos que hace García Robles van en ese sentido, ¿no? De rescatar la situación en la que México y el mundo están, ver cómo se insertan en ese contexto la política, la visión del mundo y de las relaciones internacionales que deja la doctrina Carranza, ¿verdad? Como directriz para la política internacional de México, donde tenían que rescatarse esos valores mexicanos en la construcción del nuevo mundo. Y bueno, pues estos son los hombres de los que en este ciclo de conferencias queremos hablar, y ya no me extiendo más porque hay preguntas de nuestros estudiantes. Muchas gracias por sus interesantes presentaciones. Muchas gracias, Rosa. Y sí, también continuar con esta invitación, porque algunos de los nombres que tú has mencionado en este momento, Rosa, pues son los que justamente revisaremos, ¿no? En las próximas sesiones. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han comenzado a llegar por parte de nuestro público. Los invito a que se animen justamente a aprovechar a que tenemos a estos dos especialistas esta mañana para poder justamente seguir ahondando sobre las temáticas, ¿no? Montse Morales nos dice, bueno, hay una pregunta para Víctor, ¿no? Te agradece mucho la plática, muy interesante. Y la pregunta que nos está planteando es, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los cambios sustanciales en la tarea de los diplomáticos mexicanos de inicios del siglo XX en comparación con los de finales del siglo XIX? Si quieres, ¿no? Sí, empezamos por esta pregunta y ahorita gracias, Manuel. Bueno, esa pregunta de Montse es muy interesante y yo creo que ya se ha dicho mucho aquí, por ejemplo, lo que rescataba la doctora Isabel, o sea, esa acentuación hacia la diplomacia cultural, por ejemplo, me parece una de las grandes transformaciones, ¿no? Es decir, me parece, digamos, mi lectura desde la literatura, ¿no? y la cultura, que la diplomacia, sobre todo mexicana, digamos, del siglo XIX, se daba también, muchas veces también incluso de manera circunstancial, es decir, había pocos recursos, había muchas crisis, se seleccionaba a las personas que vivieran, ¿no? en el país, ¿no? En España o en Francia, más por situaciones coyunturales, ¿no? Que por una política estructurada. Y después, a finales del XIX, pues se va acentuando la presencia de los hombres de letras, ¿no? Pero también dentro de esta categoría, ¿no?
que Thomas Carlyle definió como el último tipo de heroísmo, ¿no? El del literato, el del letrado, que difundía su palabra a través del libro impreso, por ejemplo, ¿no? Hay también transformaciones, ¿no? Entre el final del 19 y principios del 20. Y tal vez una de esas grandes transformaciones es esa que está encarnada en la generación del Ateneo, ¿no? Esta generación de intelectuales, de hombres de letras, tiene múltiples preocupaciones, además de su formación intelectual, ¿no? O de alta cultura, por decirlo entre comillas, ¿no? Tiene preocupaciones pedagógicas, por supuesto, de apoyar la educación, la formación ciudadana, la alfabetización, establecer vínculos sociales, o sea, es decir, tienen esa gran apertura de miras cuyo eje central es la política cultural. Lo pensemos, por ejemplo, en el proyecto educativo de José Vasconcelos, ¿no? Contemporáneo y compañero de ateneísta de Reyes a nivel nacional, pero también, por supuesto, en la política exterior, ¿no? Los vínculos, las redes, o sea, por ejemplo, Vasconcelos va a traer a personajes como Gabriela Mistral, por supuesto, nada más imaginemos, ¿no? Para fortalecer la enseñanza primaria y establecer, es decir, ese tipo de gestos, de acciones, de articulaciones, ¿no? Marcan la gran diferencia de esta generación de principio del siglo XX con la anterior del siglo XIX, ¿no? Ojo, había grandes personajes, sin duda, Martí, Rodó, extraordinarios, ¿no? Pero la política misma, las relaciones internacionales sufrieron un gran cambio, como bien explicó nuestro amigo Alberto, ¿no? La primera guerra, el final de la Primera Guerra Mundial, y significó un reacomodo geopolítico fundamental, ¿no? Se hablaba también de la decadencia de Occidente, ¿se acuerdan? Ese famoso libro de Oswald Spengler. En fin, creo que esta generación de reyes pensaba, y yo me parece que con fuertes argumentos, de que la condición latinoamericana o hispanoamericana, mexicana, podía renovar y enriquecer la política exterior en un momento que son entre la década del 10 y el 30, de muchas crisis y reacomodos, de ascenso del totalitarismo en Europa, etcétera. Estos países jóvenes, como se veía en ese momento, tenían esa capacidad, esa vigorosidad y esa creación o esa invención intelectual y diplomática muy, muy fuerte. Entonces, sí es una gran diferencia entre una generación y la otra y que se va a marcar, ¿no? Pensemos en un embajador, por ejemplo, como Federico Gamboa, ¿no? A finales del 19 en Guatemala, ¿no? A alguien como Reyes y las acciones y repercusiones de sus ejercicios, ¿no? No conozco a fondo, por supuesto, estoy hablando un poco al vuelo, la labor diplomática de Federico Gamboa, pero nos puede dar una idea, ¿no? De lo que era el embajador en la época porfiriana, digamos, ¿no? Y lo que era la diplomacia en la época de Reyes, ¿no? De General Estrada, de tantos personajes. Enrique González Martínez va a ser embajador en Chile, en fin, nos habla de una expansión y que sí cumplió a mi modo de ver con ese objetivo de Estrada, ¿no? De hacer visible la potencia o el potencial cultural de México en el mundo, ¿no? Ahí te lo digo a guisa de experiencia, yo trabajé cuando estudiaba en mi posgrado en Chile a principios de este siglo, ¿no? En finales del pasado, principios de este. Yo tenía un pequeño trabajo que complementaba mi beca en la Agregaduría Cultural de México en Santiago de Chile, lo que se llamaba la Casa de la Cultura de México, la Casa de México, ¿vale? Y me consta porque lo vivía, yo hacía trabajo ahí, papeleo, etcétera, que el aspecto cultural en sí atraía a la gente a ese espacio. O sea, es decir, más allá, en esa época se hacía mucho énfasis en lo turístico y en lo económico, creo que todavía seguimos un poco, a lo mejor me equivoco, en esas líneas, y se descuidaba un poco lo cultural, pero lo cultural casi porque no había presupuesto, ¿no? La gente iba a diario a preguntar a pedir información sobre las pirámides, a pedir información sobre Diego Rivera, o sea, seguía siendo, muchos años después, ¿no? Un gran imán, ¿no? De atracción hacia México, ¿no? Muy fuerte, de vínculos extraordinarios. Y como te digo, casi no teníamos presupuesto, estábamos trabajando casi por vocación ahí, por puro amor a la camiseta, y había un interés genuino de la gente por ese aspecto cultural. Entonces me parece que eso fue una gran enseñanza. Bueno, ahí dejaría mi respuesta. Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta no está designada a alguien en particular, la voy a leer. También agradecen el excelente análisis que hemos tenido esta mañana. La pregunta es, ¿en qué reside la vigencia de este personaje en la política exterior de México? Es decir, ¿cuál consideran que fue la herramienta o la característica que permitió a este personaje analizar un contexto internacional tan complejo como en el que se desarrolló? No sé quién de nuestros dos invitados quiera dar respuesta. No tiene
No va dirigido a nadie en particular, no sé, Alberto. Bueno, yo quisiera solamente agregar a la pregunta anterior algo que anoté y por eso quisiera señalar y paso a la pregunta que ahorita están haciendo. Fíjense que ese es un tema muy importante que incluso en la época de Alfonso Reyes pues hizo una polémica porque muchos no querían que Alfonso Reyes estuviera en París. ¿Sí? Y le empezaron a hacer grilla, ¿no? Y pues, están las cartas publicadas entre Genaro Estrada, en la Secretaría de Relaciones están las demás cartas, etcétera. Ahí pueden ver toda esta discusión que hay. ¿Y cuál era el problema? Se preguntaba Reyes, ¿no? No, pues es que dicen que usted solamente hace literatura, que solamente usted hace cositas ahí, que no. Y Reyes se enojaba con toda razón. Dice, bueno, ¿qué quieren? Que publique yo. Yo hoy me entrevisté con el presidente de la República. Yo quiero, o sea, hacer como llevar un diario del embajador en París y les dijeran que no solamente hacía, digamos, cosas literarias, sino también cosas que le competían, ¿verdad? Y es una discusión muy interesante porque, y aquí lo que dicen, bueno, los tres, Marlene, Rosa Isabel y Víctor, estamos en un periodo de formación también, si se quieren, de la política exterior mexicana, ¿no? Y aquí viene también para contestarle a la compañera, ¿no? La que hizo la siguiente pregunta. Estamos en un periodo de formación y que se están sentando las bases que después se van a aprovechar muy bien en los años 40, 50, etcétera, ¿no? Y el papel de los diplomáticos en qué sentido, cómo se tienen que escoger, etcétera, y cuál es el papel que deben desempeñar. Y al final hay una carta muy interesante de Alfonso Reyes que le dice, ya no me acuerdo si es a Aaron Sainz o a Genaro Estrada, dice, bueno, mientras en Francia se sienten orgullosos de que en tales lugares muy importantes del mundo vayan los intelectuales franceses más significativos, no porque yo sea un intelectual, bueno, ahí don Alfonso siempre modesto, pero aquí que tienen un intelectual, se enojan. Entonces, ¿qué quieren que venga? ¿No? Entonces, estamos en esta etapa de justamente de construcción y de que indudablemente tanto el secretario de Relaciones, Aaron Sainz, como el subsecretario Estrada, sabían muy bien del papel que estaba desempeñando Reyes, pero quizás todavía era incomprensible, incluso para muchos de los personajes que estaban en ese momento siendo diplomáticos y por supuesto, pues París es París y la querían muchos diplomáticos y políticos, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, una de lo que podemos decir. Son fundadores, si podemos llamarlo, de esta nueva etapa de la política exterior mexicana, ¿no? Y, y ya podríamos, digamos, anotar 3 o 4 aspectos. Primero, pues ya el propio Reyes en otros trabajos dirá, el representante mexicano va a hacer un papel y lo va a hacer pensando siempre en México. Olvídense del nombre, ¿no? O sea, hoy, claro, nosotros destacamos la labor de Alfonso Reyes, la labor de Genaro Estrada, la labor de García Robles, pero ellos tienen que ir con el espíritu de que van a representar a México y que piensen que México tiene que estar en el mejor escenario internacional, ¿sí? Segundo, por supuesto, las miradas, como decía Víctor, adentro y afuera, ¿sí? Es el representante de México en determinado país y tiene que ver lo que hay en el exterior, pero también tiene que informar sobre lo que está pasando en el interior de ese país, porque en algún momento se tendrán que tomar decisiones, ¿no? No se les olvide que siempre hay fricciones entre las naciones, pero que justamente los embajadores para eso están, para informar y para, digamos, hacer que la confianza que se tienen en estos dos países se mantengan, ¿no? Entonces tiene que haber esa fluidez entre los gobiernos y nada mejor que el representante que está ahí, ¿no? Entonces, claro que da gusto que venga un diplomático con una sensibilidad, con una inteligencia, con una capacidad de negociación, etcétera, ¿verdad? Porque augura muy buenos resultados. Y luego, bueno, el hincapié de que deben de estar México en todos los foros internacionales posibles,
¿no? Se tiene que oír su voz, porque es una voz que siempre se ha escuchado, ¿verdad? Y siempre ha hecho cosas verdaderamente extraordinarias, como ustedes los verán en sus cursos, donde ha hecho un gran papel, y por eso yo creo que hoy México se sitúa en muchos organismos internacionales y su voz es también escuchada, sí, pero es el fruto de todo ese trabajo. Y luego es también una cosa, ¿no? Que ya creo que Pedro González Olvera se los ha dicho en varias pláticas. No esperen que el diplomático va a tener una vida de lujos, ¿no? Lo que le pasó a Alfonso Reyes le pasa a muchos diplomáticos y realmente, a pesar de que las circunstancias han cambiado, siempre hay limitaciones económicas. Entonces tiene que trabajar justamente con los recursos que se tenga, con las facilidades que haya, con los intercambios que hay hoy, y se pueden llevar a un éxito verdaderamente extraordinario. Y cuando estábamos hablando de lo que sucede en años después de Reyes, me estoy acordando de algo que fue un suceso también extraordinario y que eso lo hizo el embajador Gilberto Bosques cuando estuvo en Estocolmo. Igual, ¿de qué manera podíamos decir o podemos señalar la presencia de México, que ya para esos años era mucho más conocida que en estos años 20? Pues él presentó una exposición que jamás se pudieron haber imaginado los europeos, ¿sí? Pasó primero, o se expuso primero en Estocolmo, después pasó a París y después pasó a Londres, ¿sí? ¿Y qué es lo que se llevó? Pues 300 años de cultura mexicana. ¿Sí? Y se llevaron aquí los grandes monumentos prehispánicos, las grandes obras de nuestros muralistas, cosas del taller de gráfica popular, etcétera. Y verdad, y uno de los grandes museógrafos que hemos tenido, Fernando Gamboa, fue el encargado de justamente hacer todas estas maravillas museográficas. Entonces, creo que es un trabajo previo que se ha hecho muy bien, que sirve de antecedentes, que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo, y que creo que eso es lo importante, las bases que fueron sentando y que indudablemente han hecho pues prodigios, si se quieren ustedes, porque, bueno, hoy quien no conoce las obras de nuestros muralistas, quien no conoce las obras de los que después continuaron, ¿verdad? De los que todavía tenemos hoy. Y aquí me acuerdo también de Luis Cardoso y Aragón, que me decía: Alberto, este pueblo es un pueblo de pintores. Tú vas a cualquier región y hay pintores, ¿no? Ahora que estoy siguiendo la beta de los pintores de estos días, no, qué bárbaros, pero no hay un rincón de este país donde no tengamos una verdadera cantidad y calidad de dibujantes, ilustradores, pintores, pero qué bárbaros, ¿no? Ayer Humberto Salazar hablaba de los pintores de Nuevo León y decía, estaba ahí la casa de Gerardo Cantú, y decía, estoy reuniendo no sé qué, 9 pintores, creo, algo así. Y dice uno, pues sí, esa es la riqueza de México. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos sacarla, ¿no? Y compite, pues claro que compite, ¿no? Imagínense, uno de los grandes orgullos que deberíamos sentir es que Pollock, uno de los grandes pintores de los Estados Unidos, pues nada menos que tuvo inspiración en México y sobre todo en Siqueiros, ¿no? Y Moore, uno de los grandes escultores, pues la vieja tradición mexicana, ¿verdad? Las grandes construcciones mexicanas le sirvieron de inspiración. Entonces, en ese sentido, creo que debemos sentirnos muy contentos. Pero también hay algo que debemos destacar también. Hay inteligencia en la diplomacia, bueno, la literatura, la pintura, esa ya creo que está muy conocida, pero también lo tenemos en otros rubros, y en otros rubros que pues no es de nuestra especialidad, pero lo conocemos muy bien, como quizás la medicina, en algunas otras ramas de la ciencia, y creo que esa es una de las tareas de hoy, potenciar esas inteligencias a través de lo que decía la doctora Gaitán, ¿verdad? De esta diplomacia cultural, que no necesariamente debería de ser
digamos, como política de Estado, sino como política de los embajadores, ¿verdad? De ir aprovechando las oportunidades e ir mostrando un poco de la grandiosidad de este país que se llama México, ¿sí? Y creo que eso nos fortifica y nos hace sentir todavía mucho más orgullosos de todo este pasado que se construyó con mucha dificultad, ¿verdad? Que sentaron las bases de lo que es un orgullo la política internacional. Yo les digo a mis alumnos, ¿por qué creen que tuvimos el primer premio Nobel, que justamente fue el de la paz? Sí. Bueno, son años de aprendizaje y en Alfonso García Robles justamente tenemos esa, digamos, esta distinción. Ya después vino Octavio Paz y el señor Molina, pero yo diría que esos son los legados que nos van dejando toda esta generación de mexicanos ilustres. Gracias, Marlene. Muchas gracias, Alberto. Tenemos todavía un par de preguntas. Sí. Las voy a leer, no están dirigidas a nadie en particular y creo que un poco lo que ya ahorita mencionabas tiene relación, Alberto, con esta pregunta. Una alumna nos dice, en la actualidad, ¿qué importancia reviste para los diplomáticos mexicanos el conocer a la perfección todo lo concerniente al determinado país en el que está representando a México? Es decir, ser expertos. ¿De qué manera prácticas más allá del conocimiento afectaría el no cumplir con ese requisito? Quiero entender el no ser especialista en el área, ¿no? Que creo que es una de las características que deberían tener los diplomáticos. Y finalmente, por aquí, Yasmín Rivera nos dice, es muy interesante pensar en la diplomacia cultural, más aún en la actual coyuntura de la pandemia. En este sentido, ¿cuáles consideran ustedes que han sido los retos a enfrentar para la diplomacia cultural ante los cambios que ha traído la pandemia y hacia dónde podemos ir con el potencial cultural de México en el mundo en el futuro? Pues no sé si Víctor quiere contestar una y yo contesto. Sí, bueno, son tremendas preguntas. Me quedé pensando en esta última, ¿no? Pues realmente en nuestra época, pienso que de alguna manera también está demandando nuevos retos, ¿no? Entonces también pienso que la diplomacia actual mexicana y latinoamericana debe de construirse nuevas herramientas, ¿no? Ya tenemos ahora por ejemplo, simplemente ahora estamos de manera virtual, ¿no? Dialogando, pues aprovechar estas tecnologías, pero que al final de cuentas son soportes, digamos. Falta reinventar nuestra diplomacia, nuestras formas de interlocución y de nuevo reintroducir, me parece, al espacio público, al espacio internacional, la dimensión cultural, sin duda. Es el reto que tenemos ahora, desde todos los frentes, por supuesto, la diplomacia está en los primerísimos lugares, también en la educación, en la vida pública, cotidiana, como dice Albert, tenemos una riqueza que tenemos que volver a hacerla visible, porque de pronto se pierde, se difumina, ¿no? Entre tanta sobreinformación a la que estamos expuestos diariamente. Entonces, creo que ahora el reto es precisamente sobre esa sobreinformación, sobre esas fake news que vuelan y que se desplazan a una velocidad impresionante, es establecer vínculos mucho más sólidos, ¿no? Basados en la cultura, en la amistad entre los pueblos, en esta idea de la paz, de repensarla con nuestro nuevo contexto, sin, por supuesto, dejar de lado lo que hemos ganado, o sea, hacer visible esa tradición que Alberto ha sido uno de los grandes artífices de esa visibilidad que ahora se convierte en una extraordinaria herramienta para a partir de ahora también construir nosotros nuevas herramientas, porque sí estamos en un periodo de cambio total, ¿no? O sea, la pandemia nos ha puesto en estos meses, casi 2 años, en una situación inusual totalmente y que ha exigido de nosotros todo, ¿no? Y creo que la cultura ha sido, mira, lo digo desde lo personal, pero también en lo que he visto, una gran tabla de salvación y de posibilidad, ¿no? Durante el encierro, los que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de tener libros alrededor, por ejemplo, para no sentirnos solos, pero también para repensar ahora cuando paulatinamente volvamos a la vida normal, entre comillas, ¿no? Al espacio público, al espacio presencial, que tenemos que repensar nuestras maneras de convivencia social, ¿no? A nivel local, a nivel estatal, nacional y por supuesto a nivel internacional, ¿no? Es otro el mundo que vamos a regresar después de la pandemia. Yo creo que sí, de muchas maneras sí. Y yo creo que ahí las herramientas de la diplomacia y las herramientas de la cultura van a ser fundamentales. Eso diría, así de entrada. Sí.
Bueno, yo le podría decir que en Alfonso Reyes hay una cosa muy interesante y sobre todo que él la vivió muy jovencito, y es la cuestión de la violencia. Y puede ser violencia revolucionaria o no revolucionaria, violencia. Y él decía que el mejor antídoto contra la violencia era la cultura, ¿sí? Y él hizo una cosa muy bonita cuando ya estaba en España, de que en medio de la guerra o en medio de la Revolución Mexicana, en medio de la lucha de los revolucionarios mexicanos, como la cultura en México no se había apagado. Al contrario, se estaban dando fenómenos muy interesantes y señalaba que escritores, que poetas estaban publicando. Yo creo que si eso lo trasladamos al día de hoy, ¿no? Podemos decir que en efecto luego nos agobia tanta violencia, ¿no? Nos agobia la situación de la propia pandemia, del aislamiento, pero creo, como muy bien lo han dicho ustedes, la cultura nos ha salvado, ¿no? Los libros, las películas, los conciertos, esta cosa de imaginar nuevas cosas, pues Alondra de la Parra, que es una gran directora, reunió a todo su grupo de conocidos amigos, ¿verdad? Y dio un concierto y como eso han pasado ahora, digamos, usando plataformas, a hacer conciertos virtuales. Y bueno, pues de eso se trata justamente algo que los humanos nos debemos de sentir agradecidos, la inteligencia, ¿no? Entonces, aquí otra vez, pues imaginar, ¿no? Imaginar los retos, por ejemplo, ayer platicábamos de los grandes retos que tienen nuestras instituciones. Ya vimos la importancia que se digitalicen los documentos, ¿no? Ya vimos la importancia que tienen que las bibliotecas estén digitalizadas. Sí, hay problemas con los derechos de autor, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Víctor está haciendo una labor extraordinaria, dirigiendo ahí una nueva revista que no solamente tiene que cumplir los estándares de CONACYT, sino los internacionales, y la han lanzado a que la conozcan otras, pues que las conozcan de acuerdo a los sitios donde se puede tener y verla, ¿no? Que es, digamos, lo que está haciendo los estudiosos de México. Bueno, yo creo que esas son las tareas que nos corresponden y corresponden también a las instituciones. Por ejemplo, yo imagino el día que tengamos toda la biblioteca nacional digitalizada. ¡Uf! Sería una cosa maravillosa cómo se va a tener todos esos miles y miles de libros digitalizados y poderlos disponer, ¿no? Como hoy se dispone. Y bueno, aquí los jóvenes creo que nos ganan también en esta cosa de búsquedas, que ahora con la pandemia nos hemos hecho buscadores de información y nos encontramos cada cosa verdaderamente extraordinaria porque no nos imaginamos que hubiera una producción intelectual tan grande, ¿no? Entonces creo que desde este punto de vista nos ha servido mucho, incluso lo que decía Víctor, la experiencia del día de hoy y la experiencia de otros semestres, de este diálogo que ya no es ahora en el salón de clases, ¿no? Sino es un diálogo en pantalla, pero se da, ¿no? Y eso nos ha, pues indudablemente, hecho sentirnos muy contentos porque no perdemos esa comunicación y creo que eso es muy saludable. Entonces, yo creo que eso puede ser y también hay otras cosas que es posible que se hagan más fácil. Por ejemplo, pienso en videos y cine, ¿no? Ahora ustedes tienen plataformas impresionantes donde se exhiben y se dice qué películas pueden ver y pues ustedes fácilmente se pueden conectar y ahora pueden ver películas inimaginables, o por lo menos yo nunca imaginaba, películas de Asia, películas de África, ¿verdad? Y de un nivel que bárbaros, ¿no? Y que nos muestran otro lado que quizás no conocíamos, la cultura de esas zonas, de esas regiones. Y miren lo que estamos logrando con eso, pues conocer quizás el mundo de una mejor, bueno, no sé si de una mejor, pero conocer el mundo también de zonas que nos parecían tan alejadas de nosotros y hoy que las tenemos tan cerca
gracias a estas plataformas digitales. Pues sí. Sí, así es. Y además yo creo que también tendremos que agregar que desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, también contribuir a esta digamos, emancipación de la cultura, ¿no? Bajo las nuevas características en las que estamos trabajando, en las que estamos viviendo, ¿no? Creo que se nos presentan grandes retos, no solamente en México para la política externa mexicana, sino creo que en todos los sentidos podernos ubicar en esta nueva realidad, ¿no? Porque creo que esto que estamos viviendo hoy, que estamos observando hoy, en la manera que nos comunicamos, pues estará acompañándonos, ¿no? Durante un largo tiempo. Pues no sé, Rosa Isabel, si tengas algún otro comentario que hacer al respecto. Pues creo que las preguntas han abierto algunas vetas para profundizar lo que aquí se ha planteado, ¿no? Creo que en cuanto a los retos actuales de la diplomacia, me parece que habría que puntualizar que siguen siendo muy vigentes los planteamientos que han hecho nuestros conferencistas sobre el trabajo de Alfonso Reyes, este escritor, político, historiador, diplomático, un hombre cuyo trabajo abordó una gran cantidad de facetas y de especialidades, que de veras yo me pregunto qué ritmo de trabajo tenía este hombre, ¿verdad? O sea, yo, o sea, no, es abrumador, ¿no? Ver su obra y el nivel, la calidad de su manejo del idioma, Bueno, sí. de los diferentes estilos con los que aborda la expresión de su pensamiento, de su preocupación intelectual, en fin, la verdad es un personaje extraordinario como creador, y además también tenía cargos institucionales que le permitían vivir, ¿no? De subsanar, pues, la cuestión económica de mantener una familia y vivir con cierta holgura, ¿no? Entonces, creo que esos aspectos que se han destacado del escritor y diplomático Alfonso Reyes siguen siendo absolutamente vigentes en este momento. No importa que ahora, en lugar de la guerra mundial, tengamos la pandemia y que ya no se cultive, por ejemplo, el epistolario, como hacían los hombres de la época de Reyes, y los correos se pierdan en el mare magnum y la inmediatez de los correos electrónicos, ¿verdad? Más bien, la pregunta que yo me hago es sobre nosotros, los de este tiempo, ¿cómo podemos hacer para que esta envoltura que son los medios, que son las redes, no nos coman, no nos roben la capacidad de reflexión y el tiempo y el espacio que la misma requiere para poder crear y no dejarnos llevar por la simple envoltura de las cosas, ¿verdad? Y aquí la invitación también del ciclo es que nuestros estudiantes vean que aparte de la parte tecnológica de los medios, que es una gran fortuna que los tengamos en las condiciones actuales, pues solo son esos, herramientas, pero que necesitamos sentarnos a reflexionar, a estudiar la obra de estos mexicanos que le siguen dando cuerpo al pensamiento, si podemos llamarlo mexicano, ¿no? Porque fue creado por gente que nació en México, pero eso no quiere decir que se circunscriba a un fragmento del todo que es el mundo, ¿verdad? Hay que estudiarlos, hay que ver también y cuestionarnos sobre cuál es nuestra contribución, ¿no? Como generaciones diferentes a la construcción de este
de este ideario y a la solidez y calidad del quehacer internacional de México, como una de tantas áreas, ¿verdad? Pues ese sería mi comentario. Invitarlos a las siguientes conferencias. Gracias. Sí, sí, justamente, y también creo que qué bueno que tocas este punto, Rosa, porque justamente todos los autores que revisaremos a lo largo de este periodo, creo que nos van a ir sumando justamente a esta reflexión que tú hacías, ¿no? Empezamos hoy con Alfonso Reyes, en un momento del país, ¿no? Principios del siglo XX, con una situación internacional particular, pero ya vamos a ir viendo también cómo va viendo esta evolución en los diferentes momentos, ¿no? De la historia nacional, de la historia internacional, donde se van a ir subiendo, ¿no? Nuevos diplomáticos que son los que vamos a revisar y que seguramente nos traerán también un enriquecimiento para el área propiamente de política exterior y de las relaciones internacionales. Bueno, pues sin más, queremos agradecerles al doctor Víctor Barrera, que nos haya acompañado esta mañana, mi querido doctor Alberto Enríquez Perea, ¿no? Nos ha acompañado a lo largo de muchas sesiones que hemos organizado. La doctora Rosa Isabel Gaitán, nuestro agradecimiento por haber tenido esta idea para iniciar nuestras charlas en política exterior, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, como siempre, por facilitarnos todos los medios electrónicos y técnicos para que esto tenga lugar, y a todos nuestros alumnos y aquellos que están interesados en las temáticas que presentamos, pues muchas gracias por habernos acompañado y bienvenidos, ¿no?, a este nuevo ciclo de conferencias que seguramente será muy enriquecedor. Sin más, nos vemos hasta la próxima sesión.